Póngase cómodo porque hoy el Señor ha querido entregar una palabra que tal vez la hemos escuchado muchas veces, pero sin embargo hemos dejado pasar palabras claves que cambian y transfiguran el contexto de lo que el Señor quiere decir a sus hijos, a los que en Él creen, a los que en Él confían plenamente. El título de la palabra de hoy no es tan así como los Transformers, no, sino que simplemente Efesios somos todos nosotros. Era como que, o es como que si hubiésemos nacido en aquel tiempo y hubiésemos estado allá, porque el mensaje para ellos también se prolongó en el tiempo para nosotros. Por lo tanto, podemos ser perfectamente efesios. No sé cómo serían, más chino, más moreno, da lo mismo, pero el concepto de la palabra, de la transmisión de la palabra es esa, que le estaba hablando a ellos, el Señor a través de Pablo, apóstol de Jesucristo, y se prolongó en el tiempo, como decía, y nos habló a nosotros. ¿Se ha fijado que no quiero que las mujeres ni las damas de acá me tiren piedras, tomates, pero se ha fijado que nosotros los hombres tenemos en el cajón 2 o 3 par de zapatos, no hay más? Y ellas tienen así un cajón, mi señora tenía así un cajón lleno de zapatos. Y uno le dice en la mañana, mi amor, ¿sabes que vamos a ir a tal lado? Y abre el cajón o abre, no tengo qué ponerme. ¿Se ha fijado? ¿Pasaba eso, no? Como esposo. O las mujeres se han dado cuenta si no tengo que poner. ¿Cómo no vas a tener que ponerte si está lleno de zapatos? Eso es no usar lo que tiene. Siempre se puede. No usar lo que tiene. Lo mismo pasa con nosotros. Voy a contar una pequeña historia que en el siglo pasado en Estados Unidos había una mujer adinerada, millonaria, se llamaba Greti Grinch, que en su transcurso de su vida llegó a acumular más de 100 millones de dólares, que en aquel tiempo, en el siglo pasado, era mucho dinero. Hoy lo es igual, pero poco menos nomás. Pero tenía una condición, era tremendamente tacaña, apretada como mano guagua. Entonces, no comía un huevo por no gastar la cáscara, como se dice siempre. No comía avena, o sea, comía avena fría para no gastar en calentar esa avena. En cierta ocasión, un hijo de ella se accidentó gravemente en una pierna y pasó tanto tiempo buscando una clínica o un hospital que la operación se la hicieran gratis, que al final hubo que amputarle la pierna a ese muchacho. Solamente por el hecho de no usar los recursos que ella tenía, por una condición muy severa. Era tacaña, no quiso gastar plata en la pierna de su hijo. Entonces, muchas cosas pasan porque nosotros, teniéndolo, no lo usamos, no lo queremos usar. Ese es el primer caso que podemos traer a colación. Con respecto a esto, a esta situación que uno tiene y no ocupa, no usa. El segundo caso es de unos esposos, no sé si será ficticio o no, pero me hace mucha razón el hecho de que generalmente nosotros, por abaratar costos, no usamos. Ese matrimonio se fue de vacaciones a un lugar X, no vamos a decir Brasil porque estaríamos metiendo la mano en la llaga ahí, ¿no? Pero se fue a cualquier parte y resulta que ellos cacharon de que los desayunos en el restaurante donde llegaron, ahí en el hotel, eran muy caros. El almuerzo carísimo, la once cara. Pasaron 15 días en que ellos solamente iban a dormir y hacían todos sus ejercicios de colación y todo eso lo hacían afuera.
Comían puros completos, por así decirlo. Puros completos, desayuno, almuerzo y once, puros completos. Cuando terminaron los 15 días y fueron a pagar, les preguntaron, bueno, pero ustedes vienen a pagar, pero nunca tomaron desayuno, nunca almorzaron, nunca tomaron once acá. Es que los precios son muy altos, pero si estaba todo incluido. Recién ahí se dieron cuenta de que todo estaba incluido en el paquete que habían comprado, alojamiento. Y eso pasa porque hay una condición, la señora era tacaña y ellos ignoraban los beneficios que tenían en el hotel. Entonces, puede pasar esta situación bajo dos, pueden pasar más, pueden ser más casos, pero aquí son las más características, no usar lo que tienes o por ignorancia no ocuparlo porque no sabes que están ahí. Entonces, no sé si le queda claro el concepto de esto. Entonces, digo yo, ¿es de poco provecho tener mucho si no se usa? ¿O simplemente no se quiere usar? ¿O simplemente no se sabe cómo usarlo? Y es el caso de la palabra del día de hoy. Efesios 1. Es una joyita escrita por el apóstol Pablo para que los cristianos podamos entender qué es lo que tenemos en la Trinidad, tanto en el Padre como en el Hijo, como en el Espíritu Santo, a nuestro servicio, a nuestro uso. Es realmente impresionante empezar a hilar fino en Efesios 1. Vamos a ver solamente del 1, del verso 1 hasta el 14. Aquí voy a leer algo puntual. Dice que en el caso de los cristianos que somos ignorantes en los inescrutables riquezas de la gracia de Dios disponibles para nosotros en Cristo, nuestro amado Salvador. Y eso nosotros no lo usamos como cristianos. Es muy importante que lo sepamos. Tal vez va a salir un poco del concepto que nosotros tenemos, pero es importante. El Señor ha querido que es importante que nosotros podamos entender que cuando leemos muchas cosas las pasamos por alto. Y aquí usted se va a dar cuenta de que sí realmente las pasamos por alto. ¿Ok? Bueno, vamos a leer en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay un título ahí que ya indica para dónde vamos. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria,
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa en las arras de nuestras herencias hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa ha sido palabra del Señor. A grosso modo, leerlo rápidamente, de repente como que uno se descoloca porque hay mucha información, son muchas palabras. ¿Sabía usted que en el griego, en el original griego, desde el capítulo 3 hasta el 14 es una sola frase? De 200 y tantas palabras, pero es una sola frase que para poder entenderla a cabalidad en la traducción, yo creo que es mi manera de pensar, se fue adaptando de tal manera que apareció estos 11 capítulos, pero originalmente era una bola de nieve esto. ¿Por qué? Porque una bola de nieve, porque a medida que empieza a avanzar en los versículos, empieza a magnificar las cosas que el Señor planeó, nos dio y también se bosquejó en el futuro. Entonces, hay tres conceptos aquí y tres cosas maravillosas que debemos y tenemos que entender, porque se va a dar cuenta usted, así como quedé yo, va a quedar usted, si es que no lo saben, muchos indudablemente lo van a saber. Yo no lo sabía, y por eso esta prédica que el Señor ha querido para usted y para mi vida también. Parte Pablo saludando. Se fija que las cartas de los antiguos, tanto de Pedro como Pablo, parten al revés. Cuando nosotros escribíamos, pues yo le escribía carta a mi esposa de Punta Arenas, me refería a ella primero, después viene el mensaje y después era el remitente, que era yo. En este caso, ellos parten con el remitente. Viene el concepto, o sea, viene el remitente, viene el destinatario y después viene el núcleo. Es bien extraño eso, pero era su costumbre. Bueno, vamos a empezar a analizar. Dice en el número 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfesos. Se presenta a sí mismo como santo, como apóstol de Jesucristo, puesto que tenía una misión en la cual Jesucristo se la encomendó en forma directa. Aquí no hubo un proceso de postulación, sino que Jesús va al grano y lo enfrenta. Fue tanto el asombro y el impacto de que automáticamente entregó su vida a Dios, a Jesús. Entregó su vida para hacer la voluntad, que es lo que nosotros debiéramos vivir. En eso debiéramos vivir nosotros. Entonces Pablo saluda a los santos y no le escribió a cualquier persona, le escribió a gente que ya creía en Jesucristo. Por eso se refiere a ellos como los santos, que en esta condición, ellos dicen, aquellos que han sido apartados para adoración y servicio a Dios. Fieles. La palabra fieles se puede asociar con creyentes, pero no pueden ser separados. Son los fieles. Si eres creyente vas a ser fiel y por ende vas a querer ser santo, porque es la condición que necesita Dios para tratar en nuestra vida. Nunca vamos a ser perfectos porque estamos en esta humanidad, pero es el requisito que necesita Dios. Nosotros creemos, vamos a tener fidelidad, por eso somos fieles a Él, y como resultado viene la santidad, ¿verdad? Entonces, por eso fieles y creyentes no se pueden separar, porque un creyente que es fiel no es creyente, ¿cierto? ¿Para qué vamos a hacerlo al revés? No se puede ser fiel si tú no crees en algo, o no amas a alguien, o amas, crees y después eres fiel, porque mantienes esa posición y con el tiempo deberá irse
afirmando, potenciando, para llegar, como dice la palabra, a la estatura, a la estatura del varón perfecto, ¿cierto? Está la hermana Sofía, ¿no? ¿Cierto? Amén. Aquí después en el número 2 dice, gracia y paz a vosotros en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hace el término en Cristo Jesús. Perdón, me perdí un poquito. En Cristo Jesús, perdón, estábamos en el 1 todavía. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Por qué hace referencia en Cristo Jesús? Unidos a Él y en virtud a esa unión espiritual que tenemos con Él, es que podemos gozar de todos los privilegios que se mencionan a continuación. A eso se refiere el hecho de que son fieles en Cristo Jesús. Si somos santos, o pretendemos serlo, somos adoptados, somos redimidos, somos perdonados y somos herederos de Dios. Y si estamos con Cristo, somos coherederos de todos los privilegios que goza Jesucristo, los privilegios que le dio el Padre a su Hijo. Y por ende, si nosotros estamos en Cristo, porque no estamos juntos aquí, estamos en Cristo, estamos fusionados con Él, ¿cierto? Podemos gozar de esos mismos privilegios que por nosotros solos no obtendríamos ni siquiera un cándido. ¿Por qué? Porque no somos merecedores de esos privilegios. ¿Por qué? Porque nos separamos por haber pecado, ¿cierto? Ese es el camino. Nadie llega al Padre si no va por el Hijo, ¿cierto? Entonces es la vía para llegar, estar ahí. Al que se rima buen árbol, buena sombra tiene. Y Cristo Jesús es una sombra sin igual. Permiso, me voy a sonar un poquito. Perdón, estamos en vivo y en directo. Ya. Vamos al número 3. Al número 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Nosotros hace poco empezamos a usar esa... La piscina y todo lo... Ese concepto de gracia y paz, que es un saludo muy bonito que empezamos a usar nosotros los varones hace de un tiempo a la fecha, es mucho más que eso. Es mucho más que gracia, desear la gracia y la paz. Es un saludo compuesto, que lo vamos a hilar un poquito porque cuando dos griegos se saludan, se decían kairén, que significa regocijo. O sea, entre los dos griegos estaban deseando algo positivo, que textualmente es el regocijo, el kairén. A su vez también cuando dos judeos se saludan, o se despiden, ¿qué dicen? Shalom. Y shalom significa paz, salud y bienestar. Entonces, para acomodar esta situación y poder desear las dos cosas hacia sus hermanos, Pablo desglosó un poco el kairén y se transformó en caris. Y eso es gracia. Y la fusión de caris, shalom, es el espontáneo e inmerecido favor de Dios en acción. Es el favor de Dios obrando en nosotros, quien no lo merecemos, pasando o sobrepasando todo entendimiento.
da como resultado la quietud, el sosiego y la paz de quienes, de nosotros que hemos aceptado a Cristo, y eso lo recibimos del Padre. Entonces, el hecho de decir gracia y paz te está deseando muchas cosas positivas, muchas cosas lindas que vienen y son de exclusividad de Dios para con nosotros. No hay otro que desee tantas cosas buenas como Él para nosotros. ¿Está claro ese concepto de la gracia y la paz? Que es un saludo que debiéramos usar. Porque muchas veces uno dice bendiciones y realmente estás queriendo la bendición de tu hermano. ¿Realmente estás queriendo que tenga un bienestar? Simplemente se ha transformado como en un cliché. Es un decir por decir. ¿Cierto? Porque es como abrazar a tu hermano y no decirle nada. Pero yo prefiero decir gracia y paz, porque lo hemos aprendido ahora. ¿Le hace sentido la gracia y paz en Jesucristo nuestro Señor? Es mucho más que decir, te bendigo, hermano. No está mal, pero cuando se dice de corazón, esa bendición tiene poder. Porque realmente yo quiero una bendición plena para mi hermano. Muchos dicen, que el Señor te bendiga, hermano, y cuando lo bendice, en todo el ámbito de cosas, pero principalmente lo que nosotros estamos asociando a la bendición es la material. Y resulta que el hermano empezó a vender fruta y empezó a prosperar y le añadió papa y todo eso y lo envidiamos. ¿Y qué decimos? Siempre algo negativo. Entonces ya la bendición que yo deseé inconscientemente porque no lo sentí, ya no es bendición, se transforma en un pecado. Y eso no es correcto. ¿Sí o no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Gracia y paz es una combinación perfecta para desearle lo mejor a tu hermano. Amén. Y esta gracia y paz, indudablemente vienen de dos fuentes, de Dios y de Jesucristo. ¿Cierto? Porque fue Él quien hizo el sacrificio. Ya. Vamos a pasar al número 3, al versículo número 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto es una doxología, y la doxología es una alabanza a Dios, a la persona a la cual tú estás haciendo referencia. Voy a leer el significado de doxología. Dice fórmula de alabanza a Dios. ¿Cierto? ¿Quién se merece toda la gloria? Dios. Toda la honra, todo el loor, todas las cosas que nosotros podamos sentir ponérselo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque Él es Él. No hay otra razón, sino que Dios es Dios. Entonces muchas veces el pastor acá, ¿a qué venimos nosotros aquí? ¿A qué? A alabar a Dios. Porque Él merece toda honra, toda gloria, por todo lo que ha hecho en nosotros, ¿cierto? En referencia al versículo número 3 dice, Él merece toda la gloria por todos los dones que ha derramado libre y soberanamente sobre nosotros. Nadie lo obligó a nada. Él tomó su propia decisión de bendecirnos y derramar todo lo que somos en este momento, solamente porque Él es Dios, ¿no? Y por esa razón nosotros tenemos que alabarle solamente. Y después nos vamos a dar cuenta de que el plan de Dios es perfecto, porque aquí lo vamos a analizar y ahí usted se va a dar cuenta que tal vez lo hemos pasado, lo hemos leído, lo hemos requete contra leído muchas veces, pero siempre ha pasado por alto lo que vamos a aprender ahora. Ya, a partir del número 3, del número 3, este capítulo es una especie de himno
de alabanza, y para el mejor entendimiento, para la mejor comprensión, lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte va desde el versículo 3 al 6. Lo vamos a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pablo, en los versículos 6, de 3 a 6, mira hacia atrás al propósito de Dios, que nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. En la segunda estrofa, que va desde del versículo 7 al 12, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento, en los tiempos, así en las que están en los cielos como en las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Si se fijan bien, ya tenemos del 3 al 6 la mirada de Pablo hacia atrás, del 7 al 12 el presente que nosotros vivimos. Dice, Pablo contempla los beneficios de lo que ya disfrutamos al presente en virtud de la obra salvadora de Jesucristo. El personaje principal de la segunda estrofa es Jesucristo, y de la primera estrofa, ¿quién es? Dios. ¿Se fijó bien? Y la tercera estrofa va del 13 al 14 y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo contempla el futuro en la consumación de la obra redentora, magnificando de manera particular de la obra de Dios en el personaje menos nombrado, que es el Espíritu Santo. Entonces, desde el 3 hasta el 14 tenemos la Trinidad. Tenemos al Dios, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Perfecta Trinidad, ¿cierto? Y si se fija bien, dice, por lo tanto están contempladas las 3 personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si se fija bien, al término de cada estrofa existe un patrón que se repite y que generalmente se suele pasar desapercibido. Si se fija bien, en la primera estrofa es del 3 al 6 y en el 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cierto? ¿Me sigue? En la segunda estrofa termina en el 12 y que dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ya, pero pues, vamos. Y en la tercera, también dice en la tercera. En el versículo 14, la tercera estrofa dice: para alabanza de su gloria. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué podemos deducir? ¿Qué nos quiere decir el Señor con estas 3 estrofas terminando con el mismo estribillo? Que nosotros fuimos creados y fuimos redimidos
¿Para qué? Para alabarlo. Así de sencillo. Esa es nuestra función. Alabar y engrandecer el nombre de Dios. Aparte de todas las otras cosas que tenemos que hacer, que es llevar su palabra, difundir el evangelio, etc. Pero a Dios solamente fuimos creados para alabarle. Redimidos, perdonados para alabarle. Amén. ¿Me sigue? ¿Estamos bien ahí? Entonces fuimos creados y redimidos para alabar al Dios Trino por todos los beneficios que ha derramado sobre nosotros. Hay varios conceptos que uno debe tener como cristiano, un buen cristiano, así, de esos cristianos que no andan con la Biblia bajo el brazo siempre, pero son cristianos de corazón. Gratitud. ¿Por qué gratitud? Porque a Dios se le place que yo esté aquí nomás hoy día. Devoción. Le debo devoción, porque Él me hizo. Él me conoce. Debo adorarlo. Y cuando tengo todos esos conceptos, ¿qué tengo yo? Desde Dios, el gozo. Si yo tengo gratitud, tengo la devoción, hago adoración porque soy un hombre y un cristiano agradecido, va a venir el gozo del Señor. Va a venir la plenitud a mi vida y voy a vivir de una manera diferente. Y es esa manera diferente en la que nosotros tenemos que dar a conocer al mundo. ¿Para qué? Para que ellos quieran ser como nosotros, disfrutar de la vida como nosotros, disfrutar de las cosas que el Señor ha creado como nosotros. Debiéramos ser característicos, así como, a ver, como, ¿qué cosa? A ver, ustedes, esos que tengan con los pelos parados y andan todos pintados, ¿qué les dice uno? ¿Qué son? Uno lo identifica claramente. Ese es un punk, ¿cierto? Porque tiene una característica especial que lo identifica como punk, ¿cierto? A los que usan dreadlock, y bueno, yo usaba, pero tuve que abortar esa situación. Entonces, rasta. También es característico el pelo, no sé si se lo lavarán o no, pero es característico de ellos. Entonces usted lo identifica claramente que al tiro es un rasta, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros no nos identificamos plenamente como cristianos? O sea, podemos y pasamos desapercibidos. Lo espiritual. Justamente, o el ternito, la corbatita, ¿cierto? Todo bien pinteado, y aquí, ese es cristiano. ¿Pero realmente será cristiano? ¿No es mejor demostrar nuestra condición de cristiano en nuestras acciones? En nuestro proceder, en nuestro diario vivir, la manera de hablar? Eso debiera caracterizarnos y que la gente nos identifique claramente. Ahí va un cristiano. No importa si nos dice Canuto, ya vimos por qué nos dicen Canuto, ¿cierto? No importa eso. Eso ya no es relevante. Pero mira, ahí va uno, yo quiero ser como él. ¿Por qué? Porque tiene atribuciones especiales, ¿cierto? ¿Y de dónde vienen esas atribuciones? Solamente de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Qué bonito sería que nos identificaran plenamente. Mira, oye, anda allá, anda la peluquera, pero es cristiana. ¿Y por qué? Porque tiene todos los afiches de... No, ella no es cristiana porque tiene afiches de cristiano, porque tiene salmos. Ya vimos ayer que si le podíamos echar salmos a la... Pero ella con su actitud demuestra que es cristiana. Estoy hablando de otra señora. Cualquier casualidad. ¿Estamos bien? ¿Va entendiendo lo que se está diciendo? Qué bueno. Entre el 13 y el 14 ya sabemos que es un himno, ¿cierto?, de alabanza y que es una bola de nieve porque a medida que va transcurriendo en los versículos se va agrandando. Y
Y son tantas las cosas que podemos sacar de ahí, que ahora, miren lo que nos regala el Señor, para entenderlo más claramente todavía. Ahora lo vamos a dividir en dos partes, del 3 al 6 y del 7 al 14. Del 3 al 6, Pablo hace una descripción de las bendiciones de Dios. Y del 7 al 14 las enumera y las nombra. ¿Ok? Es importante saber que del 3 al 6 hay una fuente, el origen, de dónde salió todo esto, y la fuente es una sola y es Dios Padre. ¿Cierto? Como número 2, el carácter de este mensaje. El carácter de este mensaje es la bendición espiritual. ¿Está claro? En el 3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Le puede dar peso a eso? Con toda bendición espiritual. No estoy hablando de una bendición material, no estoy hablando de una bendición aquí, sino que allá son las que... ¿Dónde hay que ser tesoros? En el cielo. Y por eso Dios se preocupó de darnos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Son aquí? No, son allá arriba. Hay que tener bien claro eso. Muchos cristianos le dejan la responsabilidad a Dios, que ya lo había dicho en alguna oportunidad, de que es como por añadidura. Yo soy cristiano y hago honor a las bendiciones y por ende yo tengo que tener dinero, tengo que tener buena salud, tengo que tener muchas cosas, porque Él dice que nos da toda bendición, pero descartan el hecho de que sean todas las bendiciones espirituales. Jesucristo no se sacrificó porque nosotros tuviéramos más dinero, tuviéramos más salud, tuviéramos todo aquí. No se sacrificó por eso. Se sacrificó para que nosotros fuéramos santos delante de su Padre. Solamente a través de Él podemos llegar a su Padre. ¿Y se imagina ese sacrificio? No nos podemos mirar a huevo. Pero muchos cristianos creen que porque yo soy cristiano, tengo que tener esto y Dios me tiene que bendecir. ¿Creen que Dios está al servicio de nosotros? No. Nosotros estamos al servicio del Señor. Si a Él se le antoja bendecirnos materialmente, bien. ¿Qué dice la palabra? Estar contento si tienes sustento y abrigo, y el resto no es importante, no es relevante, porque nosotros tenemos bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Eso es lo que debe hacer funcionar nuestra vida como cristianos. Porque si estuviéramos en el mundo, estaríamos en la parte material, la salud, etc. ¿Qué dice la gente cuando te da el abrazo del año nuevo? Oh, que tenga salud y que tenga... Alguna vez he escuchado que es te bendigo y que tengas todas las bendiciones espirituales. Nunca lo hemos escuchado, ni siquiera entre nosotros, yo creo. Eso es tarea para el próximo fin de año. O sea, eso quiere decir que el próximo año podríamos pasarla juntos todos. ¿Sí o no? Eso es importante. Entender de que la bendición no es material. Entender que la bendición... No, yo soy cristiano, no me puedo enfermar. Sí, te vas a enfermar. Es el cómo abordas la enfermedad, la confianza que tienes que tener en Dios, porque estamos en la carne. Entonces nos vamos a enfermar. Esta carne se enferma, este envase se enferma. Entonces, el cómo abordamos la enfermedad, eso es lo que hace la diferencia. Yo estoy diagnosticado con cáncer. No, pero ya yo los que vienen imponen tus manos, te vas a sanar del cáncer, pero si no es la voluntad de Dios. No es nomás, no hay nada que cambie la voluntad de Dios. Ni siquiera nuestros ruegos, nuestras plegarias, nuestros ayunos, no, la voluntad de Él es la que manda. Y es eso lo que nosotros tenemos que aceptar como hijos, la voluntad perfecta. ¿Por qué?
Porque su voluntad es perfecta. Entonces, cuando uno entiende que su voluntad es perfecta, no te vas a poner como los cabros chicos, pero el Señor no me bendice, mira cómo estoy en la promesa. No, pero si está en la promesa, trabaja. Yo te tengo con salud. Así que hazlo, haz algo. No te voy a bendecir porque te estás quedando en los juegos. Señor, pero sáname esto, ¿no? Y si yo te sano, te vas a salir de la iglesia. Mi esposa en una oportunidad me dijo, mira, fulano de tal vez no fue aliviado, no fue mejorado de lo que tenía, porque el Señor sabía tal vez que si lo mejoraba se iba a ir, se iba a perder, ¿cierto, no, mi amor? Entonces lo mejor era que siguiera con la enfermedad y muriera con esa enfermedad. Pero ¿cuál es la ganancia? Se fue con el Señor. Y estamos seguros, mi esposa sí está segura, porque yo no lo viví, ella sí, de que ¿quién lo fue a buscar cuando él murió? ¿Cierto? Él vio ángeles. Él vio luz en su dormitorio cuando murió. Estoy hablando del Mario Jara. Me da pena, me da mucha congoja, porque él podría haber sido un gran varón de Dios. Pero sin embargo, como el Señor sabía su condición y sabía qué es lo que iba a pasar si lo mejoraba, no fue así. Y me alegro, me regocijo en que haya sido de esa manera. Porque cuando Sofía estaba con él, dijo, ¿sabes qué? Algo prendieron la luz, algo así. Prendieron la luz. Y no, nadie había prendido la luz, pero yo veo ángeles. Estaba de día, pero veo ángeles, veo una luz, y a los pocos minutos después murió. Entonces, es eso lo que nosotros debemos buscar. No la riqueza espiritual, no la riqueza material aquí terrenal, ni el bienestar. Claro, es cierto, el Señor nos quiere tener bien, pero nosotros tenemos nuestra cuota también de responsabilidad para vivir acá en el mundo. Bienvenida, hermana. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Ya vimos la fuente, el carácter. Ahora el agente, el medio por la cual Dios hace todo esto, y el único medio que usa Dios para traspasarnos todo lo que quieren darnos es su Hijo. Alguien que pueda buscar Romanos 8:17 y alguien que pueda buscar 1 Corintios 6:17, por favor. Dios le traspasó todo a su Hijo para que nosotros a través de Él tuviéramos acceso a todas esas cosas, a todos los privilegios que el Padre le dio a su Hijo. No nos dio a nosotros, se las dio a su Hijo. Romanos 8:17 dice, ¿alguien lo tiene? Por favor. Gloria a Dios. ¿Lo entendió? Entonces, ese es el agente por la cual nosotros podemos morir y renacer a través en Jesucristo. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Que Jesucristo vino a hacer el sacrificio, pero si nosotros, esa es la única condición, creemos en Él, Dios no funciona, no fusiona. Y por ende recibimos todo lo que el Padre le dio al Hijo. Todo. Absolutamente todo. Cristo es el agente. Pero hay muchas interrogantes con respecto a esto. ¿Y por qué nosotros gozamos de esos privilegios? Bueno, porque estamos en Cristo, ¿cierto?
Y estamos igual que los niñitos. ¿Se acuerda que los niños pasan una etapa en que todos lo preguntan todo? Todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Y por qué nosotros gozamos de esos privilegios? Bueno, porque estamos en Cristo. ¿Y por qué estamos en Cristo? Bueno, porque respondimos al Evangelio. ¿Y por qué respondimos al Evangelio? ¿Somos mejores que ellos? ¿Somos más inteligentes que ellos? ¿Somos más bonitos que ellos? En el versículo 4, en el 5 y en el 6 está la respuesta. La base es el resultado del plan de Dios que había ideado desde la eternidad. El 4 dice, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Te das cuenta? Para que fuéramos santos. Y nosotros somos santos y somos limpios gracias a la sangre de Jesucristo. Él limpió nuestras vestiduras. ¿Cierto? ¿A través de qué? De la sangre. El 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, una vez más, según el puro afecto de su voluntad. Todo lo que vivimos y todo lo que pasó es la voluntad absoluta, perfecta de Dios. Era el plan perfecto que Él tenía para nosotros. Y fue necesario. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una naturaleza caída. Somos pecadores, ¿cierto? En el 6, para el avance de la gloria, en la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. ¿Se da cuenta? Que todo funciona en base, todo el plan de Dios funciona en base a la gente, a la base que es Cristo Jesús. Si no hubiese estado Cristo Jesús, nada de esto hubiese podido pasar. ¿Cierto? Hay dos palabras que quiero destacar, que es importante que lo tengamos presente. En el versículo 4 dice, escogidos, ¿cierto? Según nos escogió, nosotros fuimos escogidos. Y en el 5 dice, predestinados. Son parecidas, pero no son iguales. En Juan 15:16 está plasmado la palabra escogido y predestinado está en Romanos 8, 28, 29 y 30. El Romanos lo voy a leer yo. Aquí está. A ver si mi Biblia trae Romanos. Sí, sí trae. ¿Por qué se ríe, hermana? ¿Qué le causó gracia? Romanos 8, 22. Hay un título ahí, dice, más que vencedores. Voy a hacer referencia a la predestinación. Nosotros somos predestinados y nosotros fuimos escogidos en Juan 15:16. Eso, y la predestinación está en Romanos 8, 28, 29 y 30. Dice, más que vencedores. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, ojo, conoció. Ese concepto hay que separarlo un poquito porque en la Biblia se aparece varias veces y ahí lo vamos a analizar. También los predestinó, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y lo glorifica dónde? A través de la muerte y la resurrección de su Hijo. Es decir, nosotros estábamos escogidos y predestinados a lo que nosotros íbamos a vivir. Ahora la pregunta viene, ¿y qué pasa con los otros que no son escogidos y no son predestinados?
Buena pregunta, ¿eh? Pero resulta que la respuesta es súper fácil. Porque Dios nos separó de la presencia de Él por causa del pecado de Adán y Eva. Pero como Él nos conoció, vamos a ver el concepto de conocer. Conocer está ligado íntimamente a la parte íntima de pareja. En el Nuevo Testamento aparece, dice, y José no conoció a María. Es decir, no había tenido una relación sexual con ella, no había habido una intimidad con ella. Pero él conocía, sabía quién era, dónde se llamaba y cuántos años tenía. La conocía, como en el concepto que tenemos nosotros ahora. Pero el concepto que usa la Biblia en el conocer se refiere a la parte íntima. Ahí yo te conocí, ¿cierto? ¿Está claro ese concepto? Entonces, el Señor nos conoció antes de la fundación del mundo y ahí, desde allá, ya nos eligió, pero a todos, no solamente que somos nosotros. La diferencia está en que nosotros, todos los que estamos aquí, creímos en Jesucristo, en su Hijo. Los que no están considerados acá es porque simplemente no han creído en su Hijo. Esa es la gran diferencia. Porque hay ¿cómo se llama? Una doctrina que es algo de la elección y trae mucha controversia. Pero resulta que no consideran el hecho de que nosotros tenemos libre albedrío. ¿Entendió eso? No es que nosotros, como Jonathan, como Pamela, ya estamos, hayamos estado predestinados. El Señor sabía la decisión que nosotros íbamos a tomar. Pero esta disposición, esta salvación está abierta para todos. Pero, sin embargo, como Él no es totalitario, no es autoritario, no es un ¿cómo se llama cuando? Un dictador. Te deja el libre albedrío. Eres tú el que elige seguir o no seguir, creer o no creer en Cristo. Y automáticamente cuando tú crees en Cristo, de corazón, ¿qué hace el Señor? Te fusiona con Él. Y a través de Él ya empezamos a recibir todos los privilegios. Todo lo que tiene su Hijo, lo recibimos nosotros. Así como de taco. ¿Cierto? Pero había que tener una condición, había que creer. Yo me demoré no sé cuántos años en creer, en seguir. Yo creía, sí, igual, me hacía el loco nomás. Yo creía. Lo que pasa es que no había tomado la decisión de entregar mi vida a Dios. ¿Por qué? Porque estaba en la carne. A nosotros nos cuesta dejar las cosas de la carne, ¿cierto? Pero cuando seguimos las cosas de la carne, no son compatibles. Porque el Señor quiere personas santas, quiere santos. Por eso el sacrificio, porque a través de la sangre de Jesús nosotros fuimos redimidos. ¿Redimido? ¿Usted sabe lo que significa ser redimido? ¿Quién no sabe? A ver. La palabra redimido es una palabra que venía del griego, que es liberar, pero cumple una condición. Te tienen que comprar. Hay tres maneras de ser, en aquellos tiempos eran tres maneras de ser esclavo. Porque nacías de esclavo, porque por las guerras, ¿cierto? Y porque uno era, si alguien debía y no podía pagar, se pagaba con su cuerpo, con su vida, y se sometía a ser esclavo. Y de alguna manera estaba pagando lo que debía. Pero nosotros, esas son las tres maneras: nacer en las guerras, o perder algo, y la deuda. Pero nosotros, aunque usted no lo crea, éramos las tres, por las tres razones éramos esclavos. ¿De qué? Del pecado. Nacimos de nuestros padres que eran pecadores, ¿cierto?
Se perdió con la situación de Adán y Eva, entregaron lo que había dado el Señor a ellos. Y por ende nosotros teníamos una deuda grande con el Señor que no y nunca íbamos a poder pagar. Yo, como Luis Gallego, no puedo pagarla. Entonces, el Hijo dijo: Padre, yo voy a dar mi vida, voy a dar mi sangre. ¿Para qué? Para redimirlos, para hacer redención con ellos. ¿Para qué? Porque era la única forma de que alguien pagara un precio, y pagó muy alto, para que nosotros viviéramos y estuviéramos sentados aquí, o el privilegio que me dio hoy día el Señor de poder hablar su palabra. Era la única forma, no había otra, de que alguien comprara nuestra libertad. Y somos libres, ya no hay condenación. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Seguir adelante, llevar la palabra, alabar al Señor en cada momento que nosotros podamos. ¿Por qué? Porque Él es nuestra razón de vivir, es nuestra razón de ser. ¿Cierto? En el versículo, y mira, me adelanté yo a la situación, pero en el versículo 7, por ejemplo, ¿le queda claro lo que estamos hablando hoy día? ¿Lo ve de una manera diferente? ¿Es más fácil así que leer del 3 al 14, así por leerlo, ¿no? Ya sabemos que hay una fuente, sabemos que hay un carácter, ¿cierto? Sabemos que hay un agente que es Cristo Jesús, y sabemos que hay una base en la cual que todos esos conceptos te llevan a vivir como Pablo, como el Señor a través de Pablo plasmó esto para nosotros. En el capítulo 8 hay algo muy importante. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pablo no oró. Si va al 17, al 16, 17, hay una oración ahí, hay una descripción de que Pablo oraba, no para que nosotros tuviéramos todo esto en forma terrenal, ¿cierto? Él oraba para que, dice en el 17, para que el Dios, vamos a leer el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él oraba para que nosotros pudiéramos, nosotros digo yo porque somos de Efeso, en estos momentos estamos todos en Efeso, pudiéramos entender con inteligencia y con la sabiduría de la comprensión la palabra que estaba plasmada. Quiero hacer notar de que los astrólogos estudian el universo y se van hasta allá a la estrella más lejana y le ponen nombre y todo. Ellos ven la magnificencia de Dios, pero ellos no dan gracias a Dios por eso. No lo dan. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Inteligencia. Pero el Señor no les va a dar sabiduría para que puedan entender la grandeza de Él, porque no se la han pedido. El doctor, los científicos que usan y hilaron fino en el ADN, son capaces de poder darle nombre y descubrir lo más pequeño que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, pero no son agradecidos por eso que están viendo, que están analizando, que están descubriendo, que están. ¿Pero quién lo hizo eso? El Señor. Y no lo van a hacer porque el Señor no les va a dar sabiduría para entender. Les dio inteligencia para hacer eso, pero no les dio sabiduría. Y por ende, no son agradecidos. Los oceanógrafos analizan el mar, saben lo que hay abajo, pero tampoco son inteligentes, pero no tienen sabiduría para decir: Padre, gracias por lo que estoy viendo. Padre, gracias por lo que estoy descubriendo. Gracias por hacerme ver esa estrella que está a millones y millones de años luz.
Años luz es un concepto que hizo el hombre. ¿A través de qué? De su inteligencia solamente. ¿Cierto? Cuando eso pase, este mundo va a ser diferente. Pero ya no lo va a ser. Porque somos de naturaleza pecaminosa. Vamos siempre en contra de la palabra. No nosotros, no estoy hablando en particular de nosotros. El ser humano va en contra de. Siempre buscándole la quinta pata al gato, a la Biblia. Al final no, esto persevera y va a perseverar siempre. Su palabra no muere. Todo pasa. Su palabra se conserva. Y para siempre. Que el Señor les bendiga grandemente. Si a alguien le llegó este mensaje y lo entendió, dele un aplauso al Señor.